Venezuela siempre se ha caracterizado por ser un país lleno de mujeres bellas, por tener buenos jugadores de béisbol. En el deporte hemos destacado en el béisbol de la Gran Carpa. Fuimos héroes en Portland. Tuvimos un representante en lo más alto del podio de Fórmula 1. También conseguimos medalla de oro olímpico en el boxeo con el Morochito Rodríguez, al igual que con Rubén Limardo en la espada forjada con su medalla de oro olímpica. Logros que nunca olvidaremos. Pero también tuvimos un pasado en nuestro fútbol que no podemos olvidar. Tuvimos héroes que defendieron a Venezuela cuando casi nadie sabía que existía. Son los héroes olvidados de la Vinotinto que nos defendieron en la Copa América. La historia de Venezuela en la Copa América se remonta desde 1967. Un grupo de jugadores integrados en su mayoría por inmigrantes representaron al país por primera vez en la edición 29. La gente en Venezuela no sabía ni que había existido una Copa América, sobre todo porque era campeonato suramericano. En ese tiempo no había Copa América, la Copa América nació después. En Venezuela, para hacer una selección tenía que llamar jugadores del fútbol amateur. Hasta los 70 jugadores amateur profesionales, porque no había, en el profesional jugaba un criollo o ninguno. Era un fútbol de colonia, aquel que teníamos en aquella época. No era de raíz, no era del venezolano. Estaba el Italia, estaba el portugués, estaba el Galicia. La mayoría de los jugadores no eran nacidos en Venezuela. Antonio Ravelo, canario. Rafa Santana, canario. Todos descendientes de españoles que se habían adaptado a Venezuela y lo hicieron bien. Gente que vino a Venezuela después de la guerra, se quedaron en Venezuela, en la guerra mundial, se quedaron en Venezuela y sus hijos comenzaron a ser venezolanos. Pero llegaron esos gente como Santana, llegaron a Venezuela niños y se enraizaron y se hicieron muy criollos. Por eso yo los defiendo a ellos, ¿no? Digo que tiene mucho que ver con el país. Venezuela tropezó contra Chile en su primer encuentro. Contra el anfitrión Uruguay, la Vinotinto cayó goleada por 4 goles. Ante Argentina sufrieron la derrota por 5-1. Pero la historia cambiaría en el duelo siguiente ante Bolivia. La Copa América del 67, Venezuela venció a Bolivia. Habíamos ganado al campeón de la Copa América anterior, que fue en La Paz. Un gol de Rafa Santana y 2 goles de Ravelo. Fue un pase de Ravelo hacia mí, me metí y tiré un centro y entró Rafa y le hizo el gol al boliviano. Fue realmente una sorpresa mundial porque Venezuela no se existía, ¿no? Y ganamos, por lo menos por primera vez en la Copa América ganamos un partidito. Fue un logro que con el tiempo se proyectó porque realmente en ese momento no le dimos ninguna importancia. Que nosotros tuvimos 30 años para ganar otro partido en Copa América. En total, Venezuela acumuló 4 derrotas y consiguió su primera victoria en este prestigioso torneo. El equipo no contó con el apoyo económico y logístico suficiente como para garantizar una buena participación. Era una selección que recién había nacido y que daba sus primeros pasos por la Copa. Venezuela tenía un uniforme. Al terminar los partidos le decían los contrarios, vamos a cambiar el uniforme. Entonces los jugadores venezolanos decían, bueno, el próximo partido jugaré desnudo, porque no había sino una franela. Es decir, íbamos con lo que teníamos puesto, pero no había más nada. Ahí teníamos que cambiar nosotros de franela y no podíamos. Pues. No había apoyo de ningún tipo, ni del gobierno, muy poco, ni de la federación, que no tenía dinero, ni de las empresas privadas, porque las empresas privadas decían el fútbol. ¿Qué es eso del fútbol venezolano? No existía. 8 años después, en el año 1975, la Copa cambió su formato. Se jugaba en grupos y en varias sedes. Venezuela no era la misma. Su plantilla cambió drásticamente con jugadores criollos. Sin embargo, los resultados no fueron favorables. La Vinotinto se despidió de la Copa con 4 derrotas, incluyendo la dolorosa derrota por 11-0 frente a Argentina. Pasamos mucho trabajo. Después nos montaron en un tren que parecía una película de vaqueros, que iban a aparecer los apaches tirando flechas para allá adentro, para llegar a Rosario, donde jugamos. Y ahí nos mataron. Nos hicieron 11 goles, uno para cada uno.
Para la Copa del 79, la Vinotinto consiguió 2 empates como local y su imagen comenzaba a cambiar. El fútbol ya en el 79, 80 comenzaba a consolidarse con Criollo, apareció el Portuguesa pentacampeón, jugadores criollos, había Richard Páez, Luis Mendoza, Chiqui Chagomarín. Entonces se comenzó a crear una élite de jugadores venezolanos, no con la cantidad que hay hoy, pero jugadores muy buenos entonces. Ya veníamos mejorando, cada cosa que se aproximaba la veníamos haciendo mejor. Comenzaban a dar una identidad nacional que no se consigue todavía de un todo, pero ya comenzaba a despuntar esa identidad que antes no existía, ni pensar en ello, ni siquiera existía la palabra identidad. Hicimos 2 buenos partidos ahí, el público salió contento. Un empate importantísimo, ahí estaba Richa también en esa selección. Venezuela aguantó ante Colombia y consiguió un empate a 0 goles. Luego enfrentó a Chile 8 días después en el Templo Sagrado de San Cristóbal. Allí se consiguió otro valioso empate. Esos 2 partidos se jugaron muy bien. Después allá nos mataron con los árbitros. En Chile fue una grosería lo que hizo un árbitro. Expulsó a Richard Páez. Nos hizo 3 goles él, 3 goles en offside. Pese a los 2 empates, Venezuela no avanzó a la segunda fase tras perder ante Colombia de visitante 4-0 y ante Chile 7-0. En la década de los 80, Venezuela comenzó a crecer futbolísticamente. A su vez, los medios de comunicación incrementaban la cobertura del fútbol internacional. Crecía el fútbol, crecían los medios. En el 84 comenzó yo con el Nacional y la gente le parecía exagerado en la cobertura que yo le daba al fútbol. Una página para el juego, una página para una entrevista, le parece exagerado, pero bueno, yo me adelanté a la época. Eran los tiempos y el entusiasmo me llevó a eso. Pero ya en el 83 comenzaba Venezuela a despuntar. El crecimiento de la Vinotinto se materializó gracias a las virtudes de sus jugadores. Recuerdo un jugador que me trae muchos recuerdos, que es el jugador Braulen Barbosa, brasileño que vino en Venezuela, muchacho, que era hijo de Barbosa, un jugador que trajo el La Salle, que era un gran jugador brasilero, estuvo en la selección brasilera. El hijo de él vino muchacho para acá y jugó en esa selección, que jugaba Pedro Acosta, Pedro Feble, y me recuerdo mucho a él porque él se entregó a la selección venezolana. Nelson Carrero y César Baena vivieron hechos impensados en la Copa América del 83. Un hecho infortunado causado por el lateral criollo René Torres, quien lesionó al ídolo uruguayo Fernando Morena, causó conmoción en el estadio. Fue una Copa América interesante porque sucedieron muchas cosas en esas eliminatorias. Antes, el primer partido fue contra Uruguay, que fue una experiencia bien triste por la lesión de Fernando Morena, un jugador uruguayo que en la época era el mejor jugador uruguayo y lamentablemente salió lesionado en ese partido. Fernando Morena estaba jugando en el Valencia de España, era el ídolo en ese momento de Uruguay. Y fue una jugada, yo digo que fue una jugada de fútbol. Hubo una jugada anterior a esa donde René sí le fue con fuerza y no pasó nada. Más el árbitro ni siquiera pitó falta. Pero esa jugada, sí, una jugada normal donde René se barre, lo agarra lamentablemente fuera de equilibrio y sucedió esa triple fractura que de verdad fue trágico para nosotros porque apareció en la pantalla electrónica triple fractura de Fernando Morena. En ese momento Uruguay estaba pasando momentos difíciles políticos y la gente en el estadio estaba muy ansiosa. Aquella selección que estuvo encerrada en un camerino muchas horas porque los iban a linchar. Y salimos del estadio como a las 3, 4 de la mañana porque la gente tildaban de asesino, ¿no? Incluso René tuvo que salir por vía Chile esa misma noche porque estaban pidiendo su cabeza. Luego del triste episodio en Uruguay, 4 días después la Vinotinto viajó a Chile y salió derrotada 5-0. Venezuela le tocó en el primer tiempo del lado del río. No sé si llamarle huracán o eso. Nosotros escuchábamos ruido fuera del estadio y la brisa era impresionante.